Continuamos, una cita con la Biblia, Hechos de los Apóstoles, testigos del Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar. En estos 50 días de Pentecostés, es tiempo de buscar a Dios. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Continuamos en una cita con la Biblia. Hoy estaremos leyendo y reflexionando acerca del pasaje del libro de los Hechos en el capítulo 16, versículo 16 al 26 en adelante. La Escritura dice de la siguiente manera: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Esta es la historia que Pablo tiene que vivir allí en Filipos, luego de que le salía al encuentro una muchacha con un espíritu de adivinación y la cual le daba ganancias a sus amos. Y día tras día salía esta muchacha a hablar que eran los siervos del Dios Altísimo, hablando algo de verdad, pero no era la verdad sinceramente dada por el Espíritu, sino por un espíritu de adivinación. Y un día Pablo entonces, por el discernimiento del Espíritu Santo, reprendió al espíritu de aquella muchacha y aquella muchacha fue libre. Este fue el detonante, la libertad de una muchacha para que se vinieran en contra de Pablo y de Silas. Entonces alborotaron el pueblo, diciendo aún mentiras, diciendo que estaban enseñando tradiciones que no conocían, lo cual hizo que los dirigentes y las autoridades allí en Filipo les llevaran presos luego de azotarlos. Y fueron llevados ellos a la cárcel, y a la cárcel de más adentro donde lo puso el carcelero, quizás era el calabozo que menos podían salir de allí y el más incómodo para estar allí como presos. Sin embargo, dice el versículo 25, que a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás presos los oían. Aquí tenemos un gran testimonio del apóstol Pablo, un siervo que nos puede inspirar, que a pesar de la dificultad, que por hacer la obra que el Señor le había encomendado y por tener la autoridad del Espíritu Santo para liberar todas las maquinaciones del enemigo, terminó allí en la cárcel y terminó con su compañero Silas en el calabozo de más adentro. Pero ¿cuál fue la actitud de estos dos hombres? Orar y cantar a la medianoche. A la medianoche, mientras oraban y cantaban, el versículo 26 dice que de repente vino un gran terremoto y los cimientos se estremecieron
y las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. La libertad en Dios es muy grande. Primero la libertad de una muchacha al servicio de la obra del enemigo con el espíritu de adivinación, trayendo aparentemente un bien a las personas, pero esto trajo consecuencias porque el único que realmente liberta es Cristo. Y eso hizo que estos apóstoles, el apóstol Pablo y Silas, terminaran allí en la cárcel, pero allí también haciendo lo que debían hacer, lo que mejor sabían hacer, orar y alabar a Dios, también hubo un estremecer de Dios para traer libertad. Y termina diciendo que las cadenas de todos fueron sueltas. En el poder, en el nombre de Jesús hay un gran poder para liberar cadenas, cadenas de opresión, cadenas que quieren mantener en desánimo, quizás cadenas que quieran mantener en angustia, en desesperanza. Pero en el nombre del Señor toda cadena se puede romper. En estos 50 días de Pentecostés, en estas citas con la Biblia, estamos orando a Dios para que haya un mover poderoso y las cadenas de muchos sean rotas y las vidas seamos libres para adorar y para servir a Dios. No importa la dificultad, sirvamos a Dios con toda la libertad que Él nos ha dado. Le invito a que oremos en esta hora y le pidamos al Espíritu Santo que nos llene de su presencia y que estemos continuamente alabando y orando a Dios para poder ver la libertad de muchos. Señor, en esta mañana te damos gracias en este nuevo día por todo lo que haces. Gracias por tu presencia en nosotros y así como Pablo y Silas, en medio de la dificultad que podamos acercarnos a ti en oración, en alabanza, en gratitud y ver cómo tú rompes toda cadena que impide el avance, que quiere detener, que quiere confundir la dirección que tú nos has dado. Padre, gracias por estos días de Pentecostés, Señor. Gracias por la vivencia en el Espíritu Santo, que es quien nos trae libertad y nos permite avanzar día a día y vivir una vida libre de toda opresión y de toda cadena del enemigo que quiera bloquear. Gracias porque somos tus hijos y nos has dado libertad en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que continúes con esta serie de la Biblia, una cita con la Biblia en el libro de los Hechos. Bendiciones para todos.